Hola, este domingo 4 de mayo, aquí en la Iglesia Bautista Benecer en Iguala Guerrero, tuvimos nuestro encuentro en la mañana y en la tarde tuvimos nuestro corandeo. Por la mañana hablamos acerca del ecosistema de la oración. ¿Qué es esto? Hablábamos acerca de que la oración no puede ser una disciplina espiritual aislada. Necesitamos tener otras disciplinas, otros hábitos espirituales y tomar otras decisiones para poder reforzar realmente la oración. Y por la tarde estudiamos un tema nuevo acerca de la vida cristiana, la vida abundante, y reflexionábamos en cuáles son las características que tiene la vida del cristiano. Y hablamos de 4 características que son esenciales. Por la mañana tomamos el ejemplo de la historia que aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat tiene que enfrentar a un ejército que es mucho mayor que el suyo y que de pronto le sale al encuentro. Un grupo de naciones se conjuntan para atacar precisamente a Jerusalén, a la tribu de Judá. Y vimos cómo necesitamos entender que la oración no puede trabajarse de forma aislada. Es decir, no podemos nosotros pretender tener una oración efectiva, eficaz, en el sentido de una oración que en realidad nos conecte de forma estrecha con Dios si no consideramos otros elementos de nuestra vida cristiana alrededor. Por eso le llamamos el ecosistema de la oración. Hablábamos, por ejemplo, que en el capítulo 19 se nos muestra un Josafat dispuesto a hacer una renovación espiritual de su pueblo, y nosotros necesitamos estar dispuestos a estar renovando nuestra vida. Esta renovación se dio en 3 frentes prácticamente: quitar la idolatría, llevar una vida justa, una vida recta y tener una relación de adoración más profunda con Dios. Nosotros deberíamos buscar eso también. Quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos están haciendo daño, que nos están alejando de la comunión con Dios o distrayendo de la relación más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Revisar cómo está nuestra ética, nuestra moral, las decisiones que estamos tomando en nuestra vida y profundizar en nuestra relación con Dios. Josafat hace todo esto al final del capítulo 19 con la nación. Y él afirma que Dios iba a estar con aquellos que hacen lo bueno, aquellos que hacen lo correcto. Pero en el capítulo 20 de pronto nos enteramos que surge estas naciones que quieren atacar. No se nos dice por qué. De pronto quieren atacar a la nación de Judá. Lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña que efectivamente Dios está con aquellos que hacen el bien, lo cual no significa que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya dificultades. Lo que significa es que en medio de estos conflictos y dificultades Dios va a estar y nos va a respaldar, como fue el caso de Josafat. Y entonces Josafat empieza a tomar buenas decisiones. Lo primero que hace es consultar a Dios y él proclama ayuno. El ayuno es una gran herramienta que nosotros tenemos para fortalecer nuestra vida espiritual. Es una manera de decirle al Señor lo importante que es esta necesidad que le estamos presentando y reconocer nuestras limitaciones y presentarnos delante de Dios. Y eso hace Josafat. Josafat convoca al pueblo a un ayuno. El pueblo también lo que hace es que se congrega para buscar al Señor, y Josafat empieza a orar. Y esta parte es fundamental con respecto a la oración. El pueblo deja de hacer lo que estaba haciendo y todo se congrega para buscar juntos al Señor. Hombres, mujeres y niños, familias enteras. Tristemente estamos viviendo momentos donde estamos saturados de actividades y a veces hacemos cosas que no son malas, pero que son insuficientes. Como por ejemplo, nuestro tiempo de oración se limita a orar mientras estoy trabajando, mientras voy de camino a algún trabajo, mientras estoy haciendo algún quehacer, mientras estoy preparando la comida, mientras hago otras cosas, estoy hablando con Dios. Eso no es malo, eso es bueno, pero eso es insuficiente. Necesitamos disponer de tiempos específicos y especiales para orar, como lo hizo Josafat y lo hizo la nación en medio de esta situación. Pero Josafat comienza su oración recordándole a Dios todo lo que ha hecho. Josafat conocía la palabra de Dios y conocía a Dios. Nosotros no tendremos una oración eficaz, efectiva y profunda si no nos basamos en el carácter que Dios muestra a través de la revelación
que encontramos en la Biblia. En otras palabras, tenemos que orar al Dios de las Escrituras, tenemos que orar al Dios de Jesucristo. Mucha gente dice que ora o reza, pero reza u ora a un Dios que no tiene las características que se nos revelan en la palabra de Dios. Y esa oración no conecta en realidad con el Dios verdadero. Así que necesitamos estudiar y conocer la palabra de Dios para conocer quién es Dios, sus promesas, sus exigencias, y nosotros amoldarnos a esta palabra, forjar nuestro corazón de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Finalmente, Josafat alaba al Señor. Después de orar, él comienza a alabar al Señor. Y es interesante porque alaba al Señor antes de que Dios le dé la victoria. Alaban, cantan al Señor. Después de esto viene una profecía donde se confirma que van a vencer y ellos continúan alabando al Señor. Es importante la alabanza también para nutrir nuestra oración. Ahora nosotros tendemos a alabar, a gozarnos, a exaltar a Dios después de que vemos que Dios ha obrado un acto salvífico en nuestra vida. Y eso no es malo, eso es muy bueno. En la palabra de Dios se nos exhorta a eso, que en medio de la salvación que nosotros experimentamos, ¿sí?, al ver cómo Dios actúa en nuestras vidas, nosotros lo alabemos, le cantemos, nos gocemos con Él. Sin embargo, también vemos en la Biblia ejemplos de personas que alabaron y se gozaron aún antes de experimentar el acto salvífico de Dios, que en medio de las situaciones más difíciles, más terribles, en medio de las pruebas, ellos supieron con gozo alabar al Señor. Josafat lo hizo, Pablo y Silas lo hicieron, Habacuc también lo hace. Así que necesitamos nosotros alabar también al Señor. Este pues es el ecosistema en el cual nosotros tenemos que movernos en la oración. No solo podemos o no solo debemos simplemente orar al Señor y ya. Tenemos que orar al Señor comprometiéndonos con una renovación profunda de nuestra vida de forma constante. Tenemos que orar al Señor echando manos de otras disciplinas y hábitos espirituales. En este caso, el ayuno, pero podría ser también la meditación de la palabra, podría ser el guardar silencio, el apartarnos. Tenemos que orar al Dios de la Biblia y para eso tenemos que conocerlo, estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que orar alabando al Señor, dándole gracias por lo que hará, no solo por lo que ya hizo, no solo por lo que Él es, sino por lo que Él hará y lo que conoceremos de Dios después de ver su obra salvadora en nuestra vida. Por la tarde en el Corán Deo terminamos ya algún tema donde estuvimos analizando algunas sectas y entramos a un tema sobre la vida abundante, qué es la vida abundante para el cristiano. Y hoy empezamos con un tema fundamental, ¿qué características tiene la vida cristiana? Y vimos 4 características fundamentales. La primera característica es que la vida cristiana se basa en una nueva creación. Es decir, el cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que ser una nueva criatura. La palabra de Dios nos enseña eso en la segunda carta a los Corintios, Juan en su evangelio y en la primera carta nos habla acerca de este nuevo nacimiento, ser hijos de Dios, nacer de nuevo. El cristiano no puede tener una vida nueva, si no muere una vida vieja y nace a esta nueva realidad. Ahora este proceso no depende de nosotros, este proceso lo hace Dios, lo hace con su Espíritu Santo, pero resulta del momento en el cual nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Así que la vida cristiana consiste en una nueva creación, pero la vida cristiana también consiste en una nueva relación con Dios. Anteriormente no teníamos una relación con Dios, sabíamos de Él, quizás lo buscábamos, pero no era una relación profunda, dialógica, no era una relación entre padre e hijo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesús, cuando decidimos seguirlo, cuando lo reconocemos como lo que Él es, el Salvador, el Mesías, el Rey, el Señor de la vida. Así que establecemos una relación con Dios y esto es fundamental. No podemos nosotros buscar solo la salvación sin buscar la relación. Lo importante es relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Una relación, insisto, que surge del Espíritu Santo, pero una relación que dependerá de nosotros el fortalecerla, el profundizarla, el conocer cada vez más a Dios. Una tercera característica de la vida cristiana es que tiene un propósito, una motivación diferente.
El cristiano ya no se rige por los valores del mundo. El cristiano ha muerto y ha resucitado juntamente con Cristo. Y ahora, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Hay que tener mucho cuidado. Las cosas espirituales no son las cosas ocultas nada más, las cosas que no vemos o las cosas metafísicas. Las cosas espirituales tienen que ver con las nuevas formas de vida. Si leemos todo el capítulo 3 de Colosenses nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas terrenales y cuáles son las cosas espirituales o las cosas de arriba. Las cosas terrenales es la envidia, la violencia, la mentira, la idolatría, la hechicería, todo este tipo de cosas. Las cosas espirituales son aquellas que tienen que ver con la justicia, con el amor, con la verdad. Básicamente es buscar que el reino de Dios se extienda y se haga la voluntad de Dios precisamente en esta tierra. Así que esa es nuestra motivación y nos mueve el amor de Cristo. Que Jesús haya venido a dar su vida por nosotros, nos invita a nosotros a dar nuestra vida también por Cristo. Vivimos por y para Él. Esa es la tercera característica. Y la última característica que vimos es que la vida cristiana consiste en una nueva relación con la humanidad. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad para con el resto de las personas. Tenemos una responsabilidad de amarla. El amor tiene que ser más allá que un discurso, una idea cursi, una idea sentimental. Tiene que ver con un compromiso concreto con el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor. Ese es el amor. Los cristianos somos llamados a amar. De hecho, la manera en cómo nosotros vamos a ser conocidos como discípulos de Cristo es a través del amor. Así que nuestra relación con los demás pasa por el amar a los otros. Pero no solo se trata de eso, sino que ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que ahora somos embajadores nosotros. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Necesitamos reconciliar a las personas con Dios y nosotros defendemos los valores del reino en medio de esta tierra, en medio de esta sociedad. Finalmente, en Mateo capítulo 4 se nos dice que Jesús iba a ser de sus discípulos pescadores de hombres. Esa es una relación que nosotros debemos entender y una misión que se nos ha encargado: pescar hombres, echar nuestras redes y que las personas se acerquen al reino de Dios, que las personas conozcan a Cristo. Hay que tener cuidado con esa metáfora. No se trata de capturar, no se trata de engañar o tener cautivas a las personas. Echar la red es una metáfora que tiene que ver con la pesca como una señal apocalíptica, una señal de lo que Dios está haciendo, de la transformación. Dios quiere transformar y en estos últimos tiempos lo que Dios quiere hacer es bendecir y que las personas lo conozcan, sean transformadas por su espíritu y su palabra y sean salvas. Y los cristianos somos agentes que avanzan esta misión, que es la misión de Dios, pero a la cual nosotros somos llamados a participar. Esos son los temas que vimos el día de hoy. Una vez más, los invitamos a que nos acompañen de manera presencial. Nos congregamos en la calle 2 de abril, número 18, en la colonia Perpetuo Socorro, en la ciudad de Iguala, Guerrero. Nos reunimos a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Pues espero que nos podamos ver aquí el próximo domingo y que tengan una excelente semana.